9:52 y la verdad es que pusimos este tema solamente para que nos manden sus propuestas de tema para mostrarles lo que Nunú puede llegar a pasar si es que ustedes no nos ayudan a armar esta playlist. Pero mientras seguimos acá en Alerta Spoiler, en el día de ayer charlábamos sobre la importante caravana y movilización que hubo de las y los trabajadores de la alimentación. Por la tarde después circularon por redes, ahí lo pueden seguir también en el Twitter de Lucho Aguilar. Hubo una rebelión también de los trabajadores de la alimentación en Villa Mercedes, San Luis, donde hay plantas de la alimentación muy grandes. Hay mucha disputa también en las grandes alimenticias. Y para charlar un poco sobre eso, queríamos comunicarnos con Maximiliano Montero. Él es trabajador de la alimentación, que nos cuente un poco mejor qué pasó con estas movilizaciones del Estía capital y provincia. Así que, bueno, Maximiliano, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Pato? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien. Hola. Bien. Bueno, Maxi, recordemos, vos sos trabajador de Mondelez, que es una de las Mondelez. alimenticias más importantes del país, de la planta Victoria, y en el día de ayer se vio una caravana y una movilización muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires y también como especies de rebeliones en distintas fábricas del país. Sí, ayer se realizó una caravana a la Cámara Empresaria del Estía Provincia y del Estía Capital en el marco de la negociación de las paritarias del 2020 de nuestro gremio. Ustedes tengan en cuenta que nosotros hasta el momento, ya estamos terminando el año y hasta el momento teníamos un acuerdo de 6,5% de aumento del salario, por lo que el trabajador de la alimentación hoy por hoy está cobrando en la categoría inicial 43.200 pesos. Digo, eso sumar un poco a algunos premios, pero la realidad era esa. En ese marco, hace 2 meses, la federación viene discutiendo con los empresarios las negociaciones, ¿no? Y estaban paradas 5 audiencias, y no había acuerdo. Había conciliación obligatoria y el día lunes se terminó la conciliación obligatoria. El ministerio liberó las partes y la Cámara Empresarial estaba muy dura y no había acuerdo. La realidad es que el día martes, en el interior del país, en Córdoba, por ejemplo en Arcor y en las grandes fábricas de Córdoba, empezaron a haber asambleas y fueron los trabajadores con los delegados de fábrica los que empezaron a votar un plan de lucha y a exigirle al sindicato que realmente se necesitaba un aumento de salario. Hicieron bloqueos, hubo paros en Córdoba. Lo mismo pasó en San Luis, desde el martes, por ejemplo en Arcor y en Bagley, empezaron los bloqueos a partir de las asambleas y empezaron paros, incluso en estas fábricas en el día de ayer, la policía quiso desalojar los bloqueos, pero la realidad es que la bronca se hacía sentir y a partir de eso, de un día para el otro, la federación en el día de ayer convocó a la marcha y legalizó o avaló los paros que se estaban dando en Córdoba y en San Luis. Claro. Ustedes tengan en cuenta, esta era la situación que nosotros estábamos viviendo. Mientras eso pasaba, por abajo, los delegados paritarios de la federación, Morcillo, Daer y algunos más, discutían con los empresarios, estaban tratando de hacer un acuerdo que finalmente lo firmaron ayer a la tarde, obvio, sin consultar a ningún trabajador y un poco para tratar de descomprimir la bronca que se estaba empezando a generalizar en todo el gremio, porque te vuelvo a repetir, hoy el salario del trabajador de la alimentación en su categoría inicial es de 43.300 pesos, digo, y la realidad es que la inflación ya supera más del 40% y nosotros hasta el momento tenemos un 6,5% de aumento salarial. Lo que arregló el sindicato ayer con la Cámara Empresaria es un aumento del 25,5% más al 6,5% que nosotros habíamos obtenido. O sea, en total un 32%. ¿Eso en un pago cómo es? No, eso parece muy lindo. O sea, vos lo escuchás así, es muy lindo, pero la realidad es que en octubre vamos a tener un 9% de aumento, en diciembre vamos a tener un 7% de aumento, en enero vamos a tener un 6% de aumento y en marzo un 3,5% de aumento. Es decir, que hasta marzo del año que viene vamos a tener un 25,5% de aumento, pero es una suma no remunerativa, o sea, no sumás en la hora extra, Claro. no sumás en el aguinaldo, no sumás en nada. Recién en marzo del año que viene
toda esa suma va a pasar a remunerativo. Esa es la realidad. Nos parece que es un acuerdo muy malo, porque la realidad es que las empresas de alimentos, durante estos 7 meses de pandemia, nosotros fuimos a laburar todos los días y las empresas no bajaron los volúmenes productivos, Claro. siguieron incluso, por ejemplo, yo trabajo en Mondelez Planta Victoria, hacemos chocolate y, por ejemplo, ahora nosotros nos van a licenciar de vacaciones en este sector, ¿por qué? Porque van a agrandar el sector, van a traer una refinadora que aumenta el 20% de producción de chocolate. Es decir, no hay ninguna crisis. Entonces, durante todos estos meses nosotros tuvimos un salario congelado y ahora tenemos un acuerdo que no es bueno para los trabajadores, que te voy a repetir, es una suma en negro hasta el año que viene y que en total va a ser en marzo del año que viene un 32%, cuando ya este año la inflación es el 40%. Y si nosotros Sí. tenemos en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores cobra 43.300 pesos, es miseria. No, está Ahora, claro, porque aparte son los mismos que están remarcando los precios. Maximiliano, te hago una pregunta, porque vos nombraste olvidate, que había bronca en San Luis, en Córdoba, te agrego Tucumán. Particularmente este año, la galletita Oreo fue elegida uno de los productos más destacados de la empresa. Además de la demanda salarial, ¿cuáles son los otros reclamos que se sienten adentro de la fábrica? dos, antes de que eso, el reclamo fue generalizado. Yo te digo, San Luis y Córdoba como los más destacados. Sí, Oreo, los compañeros de planta Pacheco de Mondelez cuentan que no se cansan de producir Oreo y que claro. produce galletita, o sea, no hay crisis, y nosotros lo que estamos pidiendo es, por un lado, un salario justo y que realmente las condiciones de trabajo sean buenas, porque hay que decir claramente que estas empresas durante todos estos meses no solamente que nos congelaron el salario, sino yo la escuchaba a Lucía en el otro, cuando hablaba y contaba lo de las jubilaciones, estas empresas, por ejemplo, el gobierno le dio el beneficio de recortarle los aportes jubilatorios Claro, durante eso fue a todos estos principio de tiempos. año, ¿no? Claro, el 80% de las empresas alimenticias recibieron ATP. O sea, estamos hablando que tuvieron de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Trabajo, un gran beneficio. Pero ¿por qué Y los ATP que si tuvieron, seguían produciendo? porque porque nos decían que los volúmenes de producción eran pocos y no se podía vender. Ah, De hecho, mira. yo estuve suspendido un mes en Planta Victoria, que yo me acuerdo que ustedes nos cubrieron, Claro. todo un mes suspendido, cobrando al 75% porque decía que que no se podía producir. Y era mentira, porque los tipos hicieron sobre stock antes de las suspensiones y después de las suspensiones siguieron produciendo y siempre el beneficio es de los empresarios. En julio Entonces, tuvieron ventas en, récord. en julio tuvieron ventas récord. Yo no sé, Arcor, son empresas que remarcan precio, pagan poco salario, le sacan, no aportan lo que tienen que aportar el Estado, y aportan son las jubilaciones. Sí. Y ahora presionan porque ¿qué quieren hacer? Quieren hacer un negocio enorme que es pagarnos a nosotros devaluado y lo que nosotros producimos venderlo al exterior y cobrar en dólares. Y el negocio sigue siendo de ellos. Entonces, acá nosotros no vemos nada. Y lo que vemos, por un lado, es que el sindicato, Rodolfo Daer, Morcillo, lo único que hacen es contener la bronca. Y hasta ahora, hasta ahora la pueden contener porque si uno lo mira al conjunto del país, nosotros tenemos el privilegio de ser trabajadores en blanco. Porque nosotros vemos lo de Guernica, vemos a los pibes de las aplicaciones, vemos que nuestras familias se quedan, los familiares se quedan sin laburo, el alquiler aumenta. Entonces hay un montón de cosas que nos afectan muchísimo. Entonces, si uno dice, ¿había bronca? Sí, hay bronca, pero lo que pasa es que hay un sindicato y una federación que contiene todo el tiempo. No, para que Pero me Rodolfo parece Daer que tenga que salir a hacer una caravana y avalar una caravana es casi como que le tienen que haber apuntado el revólver en la cabeza. Y me quedo también con una cosa que decías vos, Maxi, porque justamente se estaba discutiendo lo de las jubilaciones, para que quede claro, cuando se dice que van a estar las jubilaciones atadas a lo que recauda el ANSES, como contaba Lu, cuando vemos que estas grandes la, empresas que están aportando le quitan los aportes patronales, les hacen rebajas,
están estafando no solo a los futuros jubilados, sino también a los actuales, a costa de estas grandes multinacionales que están batiendo récord, como vos decías. Ahí recordamos, ¿no? Estamos en comunicación con Maximiliano Montero, es trabajador de Mondelez, Planta Victoria. Maxi, bueno, y este acuerdo que firmaron ahora, que supongo se empezará a discutir en los turnos de las fábricas, ¿cómo crees que va a caer? ¿Cómo sigue esto? No, mira, el acuerdo ya se firmó ayer, ninguna consulta como No, tienen no digo que se va a habitualmente discutir costumbre. seguramente en la No, fábrica. A discutir. lo que hay los compañeros, los grupos, hay bronca. No cayó bien porque es en cuotas, son 6 cuotas a terminar el año que viene. Digo, las cosas aumentaron un montón. Ahora aumentan el mes que viene, aumentan las tarifas, Claro. los alimentos, ya no hay más precios altos, entonces va a aumentar. Lo mismo que nosotros producimos, vamos a ir a la góndola y va a estar re caro. Entonces hay bronca. Pero también, digo, lo que también es importante señalar que algo distinto está empezando a pasar, porque, por ejemplo, las rebeliones que se vieron en el interior, o sea, rebeliones ¿a qué le llamamos? A que los trabajadores por fuera de las conducciones sindicales se organizan, exigen a los delegados asambleas, se hacen asambleas y se hacen acciones que contradicen, por ejemplo, lo que propone la directiva. Por ejemplo, esto pasó en el interior el martes. El miércoles la federación tuvo que hacer una movilización para reubicarse, porque ellos, ojo, tienen que mantenerse, se la dan de combativos, aunque los hechos digan otra cosa. Entonces, como vos bien decís, Pato, Daer tuvo que movilizar, un tipo como Daer. Entonces, lo que hay es que empieza a haber algo. Nosotros desde la agrupación Bordeaux venimos tratando de impulsar acciones unitarias, por ejemplo con los compañeros de San Luis, que fueron los protagonistas en Bragle y en Arcor de estas acciones. En agosto nos hemos encontrado, hecho un encuentro vía Zoom, tratado de organizar y mostrar una alternativa distinta a la federación. A Daer y a Morcillo. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar el sindicato, la federación, ¿para qué? Para enfrentar lo que viene, porque no es solamente un problema salarial. Como vos bien decías, las empresas amasan fortuna y, por ejemplo, no aportan lo que tienen que aportar y los perjudicados van a ser nuestros jubilados. No solamente somos nosotros que nos pagan poco, los jubilados que no reciben lo que corresponde y los precios de los alimentos están por las nubes. ¿Y el gobierno qué hace con esto? ¿Y qué hacen los sindicatos? Entonces, está planteado para los trabajadores de la alimentación organizarnos y echar a estos dirigentes sindicales que no responden a nuestros intereses, y lo de Córdoba, y lo de posible otra situación en la alimentación. Me parece que se vienen tiempos difíciles, me parece que el acuerdo con el FMI y todo lo que está pasando en el país muestra que si los trabajadores no nos organizamos, no nos unimos con nuestros vecinos y no ganamos las calles, los perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Y por qué nuevamente vamos a tener que pagar la crisis nosotros? Me parece que esa es la reflexión, que es poco el salario, pero que se demostró una fuerza y que hay que seguir organizándose porque lo que viene no va a ser fácil, y me parece que tenemos una propuesta y tenemos una fuerza para poder hacerlo. Se trata de generalizar esa experiencia. Ahí, clarísimo, Maxi. Bueno, nos van llegando un montón de mensajes también. También, si nos están escuchando, trabajadores, trabajadoras de la alimentación, y te pido a vos, ya que está, nos interesaría mucho si incluso si en los grupos de WhatsApp o ustedes tienen mensajes que van llegando de cómo cae este acuerdo, también que nos manden, ¿no? Y lo reflejemos, obviamente, sacándole los nombres, con los cuidados, pero me gustaría mucho que podamos pasar qué es lo que todo esto que vos estás diciendo que pasa por abajo, que nos ayuden a expresarlo. Así que te dejo ese pedido también. Dale, sí, me parece una muy buena idea para mostrar lo que pasa dentro de las fábricas, que solamente ustedes lo muestran, porque en otros medios no se ven. No, la caravana de ayer fue impresionante, ahí la movilización, sin embargo sí, no salió. Te agradecemos mucho, Maxi, y estamos en comunicación. Les mandamos un abrazo muy grande. Gracias a todos, hasta luego. Un abrazo.